Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de Spring Boot. Vamos a continuarlo porque lo hemos dejado pendiente. Si es la primera vez que nos ves, esperemos que te guste el contenido, te suscribas, le des me gusta, comentes si te está pareciendo bien, si no te está pareciendo, cualquier cosa para poderlo mejorar todo para ustedes. ¿De acuerdo? Ahora bien, como les decía, disculpa por la demora, nos habíamos retrasado un poco en subir y editar los videos, pero ya estamos de nueva cuenta para apoyarlos en lo que ustedes requieran en su aprendizaje. Ahora vamos a ver el tema de las plantillas con TimeLeaf. ¿Esto para qué? Para poder evitar y replicar o escribir tanto código, sino simplemente es utilizando las plantillas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de inicio, lo que es el cuerpo de la página y poder anexar también lo que son los footer, lo que se llama header, que son los encabezados, o los footer, que son los pies de página, ¿de acuerdo? Ya que, por ejemplo, aquí si le damos un clic en Alt Individuo, vemos que estamos variando lo que es el encabezado, pero el footer podríamos repetirlo, por ejemplo, que aquí que diga el nombre de la organización, la compañía, quién diseñó la página, etcétera. Esto para no estarlo escribiendo en cada página, sino simplemente que lo tome de una plantilla y no estarlo, como les decía, reescribiendo código. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo le podríamos hacer. Para ello nos vamos a nuestro NetBeans y nos vamos a otros aquí. Otros recursos, después nos vamos a los recursos que es resources y después vamos a crear otra plantilla aquí dentro de templates. Vamos a ponerle nueva, new folder, y este vamos a ponerle plantilla. Le damos finalizar y vemos cómo nos crea nuestro template de plantillas, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a crear un nuevo HTML y le podemos poner plantilla o template, como ustedes gusten, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle plantilla para tener el mismo nombre, plantilla. Vamos a darle finalizar. Vamos a eliminar estos comentarios. Vamos a eliminar este también. Ahora vamos a continuar anexando aquí dentro de la etiqueta HTML lo que ya hemos agregado en las otras páginas para que no nos marque ningún error. Vamos a agregar XML, namespace, igual, HTTP, dos puntos, dos diagonales, w3.org, diagonal 1999, diagonal XHTML. Y también vamos a agregar XML, namespace, dos puntos, TimeLeaf, igual, HTTP, dos puntos, dos diagonales. Perdón, aquí esto va dentro. Así. www.timeleaf.org. Y como ya pusimos esto de HTML, necesitamos cerrar todas estas para que no nos marque error, todas esas etiquetas. Vamos a cambiarle el nombre a nuestra plantilla. Al título, perdón, vamos a ponerle plantilla. Vamos a ponerle plantilla TH de Template, ¿de acuerdo? Ahora vamos a modificar el body, que es lo que vamos a estar incluyendo para nuestra plantilla para que se puedan reutilizar en los distintos templates que vamos a estar utilizando o en las distintas páginas HTML que vamos a estar utilizando. Vamos a poner el encabezado, el header. Vamos a poner el argumento th, que es el que nos va a permitir utilizarlo mediante
mediante fragment, que es lo que nos va a empezar a utilizar. Y aquí le podemos poner el nombre que queramos. Vamos a ponerle nosotros encabezado, que es con el que lo vamos a mandar llamar. Y bien, vamos a cerrar este para que no nos marque ningún error. Ahí está. Ok, vemos que aquí me está marcando un error. Se fijan aquí, cuando pusimos ya el nombre del header o del encabezado que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque aquí me comí el www.w3 y aquí también 1999. ¿De acuerdo? Ya con esto ya lo corrige para que no nos esté marcando error. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que estamos tecleando. ¿De acuerdo? Vamos a poner un H1 para ver cómo se va a llamar nuestro cabecero. En este caso vamos a poner control consumidor. Y es todo lo que va a tener este cabecero. Ya con este cabecero es el que vamos a utilizar como plantilla en nuestros demás HTML. Ahora nos vamos a nuestro template de índice y vamos a empezar a modificarlo para poderlo mandar llamar. Vamos a quitar este de inicio y vamos a mandarlo llamar con el cabecero, con el header. Y para mandarlo llamar va a ser con th, después replace, o sea que lo reemplace. El cabecero que teníamos como inicio lo va a reemplazar con lo que pusimos aquí en plantilla. Vamos a teclear dentro cómo se llama la carpeta donde se encuentra. La carpeta se llama plantilla con mayúscula, plantilla. Y el archivo, ¿cómo se llama? Se llama plantilla con minúscula, plantilla. ¿De acuerdo? Ahora esto mismo lo podemos validar si nos vamos aquí dentro de archivos, en files, después aquí en consumidor control, que es como se llama nuestro proyecto, sources, main, resource, templates, plantilla, y dentro de plantilla está como les decía plantilla. Por eso que nada más estamos especificando en qué carpeta se encuentra y el nombre del archivo. Por eso no tenemos que poner toda la raíz porque está dentro del mismo tanto índice como la carpeta plantilla. ¿De acuerdo? Después vamos a poner aquí dos puntos dobles y ponemos el nombre de cómo le pusimos a nuestro cabecero. Que recuerdan que nosotros le pusimos el nombre de encabezado. Vamos a poner aquí encabezado. Y lo cerramos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a probarlo, que realmente funcione. Vamos a detener nuestro Tomcat. Bien, como les decía, vamos a detener nuestro servidor. No me aparece aquí en la parte inferior el output para poderlo cerrar. Vamos a ponerlo aquí, dentro de Windows Output. Vamos a detenerlo aquí. Y vamos a ejecutarlo nuevamente. Botón derecho, Run. Vamos a esperar a que lo corra. Ok, ya que concluyó, vamos a validarlo. Vámonos a nuestra página. Bueno, esto ya está concluyendo ahí, perdón.
Ahí sigue todavía. Vamos para que concluya. Ya merito termina. Ahí dependiendo de su equipo va a ser lo que va a tardar. Bien, ahora sí ya concluyó. Aquí ya nos dice que está iniciado en el puerto 8080 que venimos trabajando. ¿De acuerdo? Vámonos a nuestra página de localhost. Aquí nos aparece. Vamos a actualizarla. Y se fijan, ya no dice inicio, ahora dice control consumidor, que era lo que queríamos utilizar como plantilla, para no estarlo escribiendo en cada una, sino simplemente estarlo reutilizando, como bien lo he dicho, desde las plantillas. Incluso podemos validarlo dando botón derecho, ver código fuente de la página. Y aquí vemos cómo ya está jalándolo aquí dentro de control consumidor. ¿De acuerdo? El header ya lo está tomando tal cual lo teníamos en nuestra plantilla. Muy bien. Ahora vamos a poner también el pie de página para poder continuar. Vámonos a nuestro NetBeans. Vámonos a nuestra plantilla. Y ahora vamos a poner lo que es el footer o el pie de página. Vamos a dejar espacio aquí. Vamos a poner footer. Aquí está. Y vamos a poner igual th. Vamos a poner que es el fragmento. Fragment. Y vamos a ponerle pie página. ¿De acuerdo? Vamos a cerrarlo. Listo. Vamos a poner el párrafo que vamos a incluir. Vamos a poner creado por BDC, Brain Data Center, y vamos a poner la referencia a nuestra página de internet. Vamos a poner href es igual a http www.bdc vamos a poner la referencia href igual http www.bdc.com.mx y vamos a poner un target para que lo abra desde en una página nueva, blank. Después cerramos aquí. Vamos a poner aquí Brain Data Center. Muy bien. .com.mx. Y bien, aquí bien podría agregarse el texto que ustedes quisieran, ¿de acuerdo? Vamos a pegar. No, ya está despegado. Ok. Y aquí, como les decía, ustedes pueden poner lo que deseen poner en la parte inferior de la página, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a nuestra plantilla a nuestro índice de HTML. Y aquí no cerramos correctamente el encabezado. Vamos a cerrarlo como debe ser el header. Porque este no se cierre directo, se debe cerrar de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner aquí abajo nuestro footer. Aquí está. Y vamos a llamar nuevamente mediante th el fragmento a utilizar. Recuerden cómo se llama la carpeta donde estamos, que se llama plantilla con mayúscula. Y el archivo que tenemos dentro se llama plantilla en minúscula. Plantilla. Después recuerden ponemos dos dobles puntos. Después ponemos cómo se va a llamar, pie página. O cómo se llamaba, pie página. Recuerden que aquí fue como le pusimos. ¿Dónde está? Aquí, pie página. Ya que lo cerramos, vamos a poner aquí el cierre correcto.
Ok, una disculpa, aquí no es fragment porque acá arriba recuerden que pusimos replace, ¿de acuerdo? Porque el fragment es donde lo estamos nombrando y aquí lo estamos reemplazando, ¿de acuerdo? Hay un pequeño error. Ahora sí, vamos a detenerlo. Bueno, ya lo había tenido previamente. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Correr. Pauso el video para no hacerlo tan largo. Ok, ya concluyó. Ahora sí nos vamos a nuestra página. Vamos a actualizar. Y vemos que ya nos aparece aquí creado. Bueno, le puse creador. Creado por BDC. Y aquí pongo la referencia a dónde nos va a llamar. Y si se fijan aquí en la parte inferior, dice a dónde nos va a llevar. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos falta cambiar cuando damos de alta, perdón, cuando damos un clic en datos del nuevo individuo aquí o le damos en cambiar, se fijan que no me está trayendo y no me está respetando el encabezado que vamos a utilizar como plantilla, ni el footer o el pie de página que vamos a utilizar como plantilla. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a regresarnos a nuestro NetBeans para ya concluir este video. Lo que vamos a hacer es copiar este header de replace y lo vamos a llevar a cambiar y lo ponemos aquí. Y este encabezado que teníamos vamos a ponerlo como H2 porque ya no va a ser un título sino un subtítulo. ¿De acuerdo? Aquí está H2 y vamos a traernos también el pie de página, el footer, y lo llevamos nuevamente aquí a cambiar y lo ponemos aquí después del form, antes del body. Aquí está. Y con eso ya sería todo para poderlo también actualizar. Ahora vamos a nuestra página para verlo. Vamos a darle a actualizar. Y en esta no va a hacer ningún cambio, pero vamos a entrar aquí en alta individuo. Y aquí ya vemos cómo tomó como menú principal o como párrafo principal o el encabezado. Y le dejó como ya un subtítulo, ya no como título de aquí. Y vemos que también aquí aparece creador. Bueno, no le corregí esto de creador. ¿De acuerdo? Vamos a darle para atrás. Y cambiar es exactamente lo mismo porque recordemos que toma la misma arquitectura de ¿de acuerdo? Vamos a darle para atrás. Y ya vemos como que ya quedó, ahora sí concluido esto de las plantillas de TimeLeaf con Spring Boot, ¿de acuerdo? Hasta aquí dejo el video, se hizo muy extenso por los pequeños detalles que por ahí tuvimos, pero espero que les haya gustado, les haya funcionado para sus proyectos y vamos a continuar nuevamente con estos videos. Perfecto. Si les gustó, por favor denle me gusta y no olviden suscribirse en el canal y seguir viendo y aprendiendo con nosotros. Que estén bien, hasta luego.